Querida iglesia, buenas noches. Una vez más estamos reunidos en forma virtual a través de Facebook, a través de la radio AM Vida 1490, haciendo otra vez una reunión, rindiéndole alabanza, culto a nuestro Señor, escuchando palabra del Señor también. Y realmente es de mucha alegría y trae en nosotros un gozo especial el poder compartir una vez más esta reunión de los días miércoles. Queremos enviarles saludos a cada uno de nuestros seres queridos, hermanos de la iglesia y demás que nos están escuchando a través de la radio y a través de Facebook, y en los que luego en diferido también estén escuchando y viendo esta grabación. Quiero invitarles a comenzar esta reunión orando, pero antes quería leerles una porción muy pequeña allí de los Salmos, el Salmo 32, versículo 6, que nos trae seguridad en el Señor, que nos trae aliento, que nos dice así: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Estas aguas son peligros, estas aguas son incertidumbres, estas aguas son todo aquello que quiere traer preocupación a tu corazón, que quiere traer un pesar. Y dice el Señor que Él está allí para que oremos, para que nos inclinemos ante Él, que Él escuchará nuestro clamor. Él siempre con su mano de misericordia nos rodea, y por eso queremos estar orando y presentando toda necesidad y toda petición concerniente, por supuesto, también a la congregación en general. Les invito entonces a cerrar sus ojos y vamos a entregar esta reunión en las manos del Señor. Padre, en esta noche venimos ante ti una vez más, Señor, como cada miércoles, también a rendirte alabanza, Señor, a darte gracias por la salvación que tú has, Señor, puesto en nuestras vidas a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, mi Padre. Señor, queremos presentarte cada una de nuestras vidas. Señor, nuestras faltas, queremos, Señor, poner en tus manos nuestras debilidades, todo aquello que necesitamos que tú lo tomes, Señor, y que transformes así nuestras vidas, nuestras conductas, nuestro carácter, Padre. Señor, en tus manos queremos encomendar esta reunión, todo lo que vamos a estar hablando. Señor, tu palabra que va a ser predicada una vez más. Señor, allí los hogares de nuestros hermanos queremos poner también en tus manos, para que tu mano sanadora, liberadora esté, Señor, en medio de ellos. Señor, poniendo también reconciliación, Señor, en relaciones que estén tensas. Señor, tú estés poniendo guía y dirección en medio de incertidumbres, de decisiones a tomar. Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón. Señor, danos claridad de pensamiento, danos dirección, mi Jesús. Queremos, Señor, cada día estar más unidos a ti. En tus manos encomendamos todas las cosas, cada hogar, cada uno de nuestros hermanos. Señor, pidiéndote especialmente que no haya nada que esté distrayendo nuestra vida en este día, Señor. Que cada uno de mis hermanos puedan estar con nosotros, Señor, rindiéndote, Señor, esta reunión a ti, Padre. En el nombre de Jesús encomendamos todo en tus manos, mi Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bueno, ahora quiero estar invitando a Germán. Él va a estar alabando al Señor con una canción, y quiero que usted esté atento a la letra, que esté alabando también a nuestro Dios junto a nuestro querido hermano Germán. Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que nos están escuchando a través de la radio Me Vida 1490, y también a los que nos están viendo y escuchando al mismo tiempo a través de Facebook. Bienvenidos a todos, a los de la iglesia Jesús es Vida. Si hay de otras iglesias también, están todos bienvenidos, amigos, familiares, parientes también, están todos invitados a participar de esta reunión en vivo. Gracias al pastor Carlos, gracias pastora Susi por esta invitación. Y ahora, sin más intermedios, vamos a ir a la parte de la alabanza. Vamos a alabanza y adoración, vamos a alabar a nuestro Dios,
Voy a pedir que me ayuden, cada uno en sus propias casas, a adorarle a Dios, acompañándome y no dejándome solo, sino que la alabanza siempre es para nuestro Dios. ¿Sí? Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Continuamos con la reunión. Muchas gracias, querido Germán. Fue
un gusto poder escucharte, poder compartir con nosotros esta alabanza. Y quería mandar especialmente saludos a Paola Morales, que ella se está recuperando de su operación, aunque es doloroso, pero mucho menos de lo que esperaba es lo que está sufriendo en cuanto a ese dolor, ¿no es cierto? Y también especialmente saludos al pastor Roberto Morales, a Dali, a sus hijos. Hoy va a estar con nosotros compartiendo un tiempo de oración, pero bueno, debido a unas ocupaciones no pudo estar, pero queremos enviarle especialmente saludos a él y a su familia. Y ahora quiero invitar a Leandro, joven de nuestra iglesia, un precioso joven en Cristo. Él tiene algo para invitarnos, tiene una invitación, Leandro. Buenas noches, queridos hermanos. Tengo la oportunidad y el agrado de compartir con ustedes una invitación de parte de los jóvenes para que se puedan reunir los días sábados a las 18:30 horas, ya que Dios nos dio la oportunidad de reunirnos presencialmente. Queremos invitarlos, que nos acompañen en adoración, en alabanza, escuchar su palabra, que muy bien hace a los jóvenes, a todos nosotros nos hace muy bien escuchar la palabra. Además de ello, tenemos un segmento nuevo que se llama Cartas Abiertas, donde se invita a un hermano a que cuente su testimonio, que cuente cómo Dios ha glorificado en su vida. Además de ello, también queremos alentar a los jóvenes, a los matrimonios jóvenes, también a que se puedan sumar a una actividad que se llama Red Uno en Cristo, que son grupos pequeños, no más de 4 personas, en donde vamos a estar discipulando los unos a los otros. Además de eso, también estamos organizando una linda actividad que se llama Grupo Vida, que es un estudio donde vamos a estar involucrados los hermanos que ya tienen años en la iglesia, más los nuevos que están empezando a comenzar a asistir, a dar por sus primeros pasos en la fe. Así que estamos organizando todas estas actividades que les he comentado. Quiero agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que se viene haciendo los jóvenes. Queremos agradecer las oraciones, su apoyo, que se ha sentido la presencia de Dios, que somos una iglesia, un cuerpo unido y se sienten las oraciones. Así que les agradecemos por ello, porque ahora se puede ver los frutos de tantas oraciones. Así que bueno, continuamos con la reunión. Le agradezco esta oportunidad de poder compartir un mensajito con ustedes. Bueno, muchas gracias, Leandro. Recordemos que ya tuvieron los jóvenes 2 reuniones presenciales y bueno, están planeando actividades muy particulares. Seguramente de alguna manera van a seguir anunciando esta invitación que hizo Leandro y aprovechar todos los jóvenes esta oportunidad de seguir enriqueciéndose en el Señor, de tener una vida de comunión en hermanos, entre los hermanos, que es de gran valor para el crecimiento y para el sostén de cada uno de nosotros, por supuesto, de cada uno de los jóvenes. Bueno, también voy a estar invitando a Elga. Ella también tiene una invitación muy particular, a estar atentos también. Bienvenida, Elga. Buenas noches a todos. En esta oportunidad les queremos contar que todos los sábados nos seguimos juntando con los preadolescentes, ahora en un nuevo horario de 3:30 a 5:30 de la tarde. Estamos compartiendo alabanzas, palabra de Dios y algunos juegos también para dispersarnos. Y cada sábado que los chicos se están involucrando un poco más, así que estamos muy contentas por eso, por todo el trabajo y el esfuerzo que ellos hacen y también cómo Dios va tratando sus vidas. Así que les queremos agradecer sus oraciones y también agradecerles a Dios por todo lo hermoso de cada momento que compartimos. Y también hacerles extensiva la invitación, si conocen a algún chico que tenga entre 11 y 14 años y puedan comentarles sobre la actividad, pueden hablar también con Claudio, conmigo, para que nos podamos acercar. Y bueno, les vamos a recibir siempre con los brazos abiertos. Les mandamos un abrazo enorme y bueno, muchas gracias por siempre apoyarnos, estar presentes con los chicos y con nosotros. Sabemos que Dios sigue perfeccionando su obra hasta el final. Bendiciones. Muchas gracias, querida Elga, también. Y miren, si no tenemos para aprovechar y dar gracias a Dios por las herramientas preciosas que Dios ha puesto en la congregación para instruir, para alentar, para llevar adelante la educación cristiana, ¿no es cierto?, de nuestros hijos. Así que aprovechar lo que también nos estaba comentando Elga. Y antes de ir al mensaje central con el pastor, también
Bere, nuestra hermana Bere y Juan Cardoso, ellos tienen también una bella invitación para compartir. Hermanos, ¿cómo andan? Buenas noches, espero que estén bien. Acá con mi esposa Bere les tenemos que hacer unos anuncios. Queremos invitarlos a la reunión de adolescentes que es los días sábados a las 15:30 horas por Zoom. Esta actividad está destinada para todos los chicos que tengan entre 15 y 18 años, así que si estás escuchando esto y tenés esa edad, podés sumarte, o si tienen familiares que sean sobrinos, nietos, hijos que tengan esta edad y quieren que se sumen a este grupo, también pueden hacerlo y nos pueden consultar a nosotros. También, como para reforzar, estamos haciendo los devocionales semanales. Son los lunes para las chicas y los viernes para los chicos. Los lunes para las chicas eran a las 19:30 horas. Y a los chicos los viernes es a las 18 de la tarde. Acuérdense, nosotros los profes lo único que hacemos es tratar de guiarlos, por así decirlo, pero la tarea más importante es la parte de los padres, que es el incentivarlos, estar todo el tiempo preocupándose por ellos, velando por sus hijos y los nietos. Sabemos que muchos se hacen cargo de los nietos, o si es algún amigo o alguna amiga o alguien, ¿sí? Es nuestro deber, ¿sí? Así que bueno, ya saben, sábados 15:30 horas, día de semana, lunes para mujeres, viernes para chicas, ¿sí? Un abrazo grande y bendiciones. Bendiciones, y cualquier consulta que tengan sobre esta actividad pueden hablar con Juan, conmigo y también con Lourdes, que es también profe del grupo de adolescentes. Bendiciones a todos y que tengamos una hermosa reunión hoy. Muchas gracias, querida Bere y Juan, por esta invitación también. Valiosos también ellos como líderes, en este caso para con los adolescentes. Así que aprovechar e invitar también a otros chicos. Bueno, ya estando mi esposo Carlos con nosotros, los voy a dejar porque, bueno, continuamos con la parte central, que es el mensaje de la palabra. Muy bien, gracias Susi, gracias a todos por acompañarnos, por estar unidos en esta transmisión de lo que es una reunión virtual, como la venimos haciendo desde el mes de marzo. Es realmente desafiante, por un lado cómodo y por otro lado desafiante, ¿sí? Porque a veces las tentaciones a distraernos son mucho mayores que las que tenemos en el propio templo. Este domingo particularmente fue de grandísima bendición el hecho de poder estar juntos en la casa de Dios, en la Santa Cena. Disfrutamos realmente hasta las lágrimas, tiempo de adoración, de oración y sobre todo la palabra, ¿no? La preciosa y dulce presencia de Dios acompañándonos fue gratísima, y creo que cada hermano presente, así como seguramente aquellos que lamentablemente no pueden estar por razones de obvia fuerza mayor, han podido disfrutar, aunque sea a la distancia, por la transmisión, ¿no? Pero el testimonio lo van a dar las personas que estuvieron presentes, por supuesto sujetos a todas las normas de bioseguridad. Estuvimos realmente respetando al máximo y entendimos que la iglesia puede ser uno de los lugares más seguros públicos, por el hecho de que todos tienen ese sentido, o por lo menos casi todos, no podría asegurarlo al 100%, pero casi todos tienen ese profundo sentido de responsabilidad de poder respetar, guardándose, cubriéndose, tomando la distancia que corresponde, y así poder disfrutar y dejar ya a la soberanía de Dios completamente el hecho de que Dios permita algún contagio, ¿no es cierto? Pero no es esto lo que esperamos, sino muy por el contrario, confiamos en que Dios nos librará, y si no lo hace, porque seguramente un plan mayor tendrá para quienes así Dios lo permite. Bueno, vamos a compartir la serie ya en este momento, sin más. Lo veníamos anunciando, hemos empezado este domingo con esta hermosa segunda serie del año, esta serie que denominamos Práctica Esencial del Cristianismo, una serie que está fundamentada en Filipenses, en la carta a los Filipenses. 4 capítulos lleva Filipenses solamente, y la introducción la llevamos adelante el día domingo. Ya está publicado el audio, subida a YouTube, a Facebook. Bueno, todo esto ha sido fruto del trabajo de muchas personas y hemos invertido mucho tiempo para ello. Vamos a seguir invirtiendo bien nuestro tiempo, y ahora máxima atención a todos,
vamos a tomar nuestras Biblias. De todas maneras, vamos a estar poniéndoles algunas placas también allí para ayudar a aquellos que no tienen Biblia a mano. Aquí yo me voy a guiar por mi pantalla también para de alguna manera ser más eficaz en la manera de comunicar. Pero fundamentalmente vamos a dejar en las manos de Dios el hecho de entender y comprender las Sagradas Escrituras para darle una aplicación correcta a nuestro diario vivir. Pero antes, como siempre, invitándoles, agradeciéndoles a todos primero estar presentes, invitándoles a compartir, a los que están oyendo por AM Vida en este momento, siendo poco más de las 21:15, pueden mirarnos, conocernos en Facebook, Iglesia Jesús es Vida Córdoba. Reitero, los que están escuchando por AM Vida 1490, en este miércoles 16 de septiembre, pasadas las 21 ya, pueden conocernos en Iglesia Jesús es Vida Córdoba de Facebook o en Instagram o en YouTube. El video propiamente estará en YouTube luego, pero en vivo está siendo transmitido por Facebook. Ahora vamos a orar, vamos a invocar a Dios para que no sean nuestro intelecto, meramente nuestra autoconfianza la que nos lleve a entender, porque no lo hará, las verdades de Dios, y descansamos en el hecho de que Dios nos traerá sabiduría para comprender su voluntad. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos y en medio nuestro, a través de tu Espíritu Santo, te rogamos humildemente nos ayudes a comprender en este segundo día de esta serie que con tanto entusiasmo hemos comenzado el día domingo de Santa Cena y que hoy en su segundo día vamos a desarrollar. Padre, te pedimos especial capacidad de comprender, si bien no son textos muy complejos, pero que nada se nos escape, Señor, de todo lo que tú quieras enseñarnos. Padre, gracias por cada palabra, por cada joven, por cada profe, por cada maestra de escuela bíblica, por la oración de los hermanos, de los consiervos y pastores. Gracias por la comunión a través de esta red virtual. Gracias por la misericordia concedida, Señor. Oramos por los enfermos, oramos por los tristes, los agobiados, los desesperados, los desesperanzados y sobre todo los que están perdidos para que sean salvos. En el nombre de Jesús te encomendamos este mensaje, mi vida como mensajero y la vida de todo oyente de esta palabra como persona y objeto de tu bendición para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo, y decimos ustedes y nosotros, amén. Muy bien, vamos a leer entonces Filipenses. Hoy comenzamos a desarrollar el verso número 12 del capítulo 1. Teníamos una introducción que la hicimos el domingo. Aquellos que la quieran escuchar, lo cual les recomiendo, lo pueden hacer mirando el video anterior que está más abajo en Facebook. Lo podrán encontrar, asimismo en YouTube también lo podrán encontrar, para tener una linda contextualización de la carta, ubicarse en el tiempo, espacio, situación política, la situación emocional de Pablo, algunos detalles importantes que nos ayudarán a traer mayor luz y comprensión a las Escrituras. Ahora, dice la Biblia en el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Bueno, primer punto. Es, como lo habíamos hablado en la introducción, es claro que esta prisión de Pablo era una prisión injusta. Él hablaba del pretorio. El pretorio era el palacio. La palabra griega que acá se utiliza es la que se utiliza para el palacio también. Era la fortaleza donde estaba el gobernante, ¿no? Y ese pretorio era justamente, estaba infectado, por decirlo así, de pretorianos, esos soldados romanos vestidos de negro, armados hasta los dientes, con unas armaduras muy poderosas,
y que custodiaban al emperador, ¿no? Bueno, allí Pablo estaba preso en esa condición, y un preso famoso era Pablo. Esto es otro detalle importante. Y él decía, fíjense ustedes estas cosas que nosotros a veces no entendemos, pero Pablo tenía la capacidad, que obviamente es fruto de la gracia de Dios, de ver cada circunstancia producto de la soberana y autoritativa voluntad de Dios. Pablo no era uno de aquellos que decía que las cosas suceden porque era el destino, o simplemente porque van saliendo según la suerte o según lo que pasa por allí, sino que más que eso, Pablo estaba viendo que todas sus circunstancias, en este caso la prisión, en este caso cerca del pretorio o cerca de la casa de César, cerca del palacio, de los soldados, de lo que custodiaban, todo eso dice que en definitiva ha redundado para bien del Evangelio. Claro, a él no le quedaba nada cómodo, como calculo que a ninguno de nosotros nos debe quedar cómodo el estar presos, pero Pablo miraba mucho más allá de lo personal. Por eso el título del mensaje de hoy es Más que la propia vida. Ese es el título del mensaje de hoy, Más que la propia vida. Es el segundo mensaje de esta serie. Bien, ahora, él decía que no solamente los pretorianos, la gente de César, sino que todos los demás, o sea, toda la gente allí de Roma, estaba en alguna manera enterada de este preso tan importante, y los hermanos que estaban allí en Roma, ellos vieron el ejemplo de Pablo, vieron que Pablo no era un hombre que se dedicaba a quejarse meramente, sino que él tenía más la intención de ver si las circunstancias ayudaban a bien, ¿no? Él decía, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, lo que le pasó a Pablo, esas cosas que son feas para él, pero fueron beneficiosas para el progreso del Evangelio, al punto que se enteraron los más altos líderes de la nación, porque se hicieron patentes en Cristo, o sea, que se hicieron realidad del testimonio cristiano en todo el pretorio, en todo el palacio y a todos los demás. O sea que había un impacto muy grande de la triste realidad de Pablo. Esto es un ejemplo que nos puede ayudar a cada uno de nosotros a entender que muchas veces las cosas que nos pasan por allí no las miramos como las miraba Pablo, como controladas por la soberana voluntad de Dios. A veces somos o de caer en la mera culpa, sentirnos absolutamente culpables, y otras veces nos sentimos que estamos bajo el control de Satanás, o que simplemente, si bien es cierto, las consecuencias de nuestros muchos pecados, pero también debe recordar cosas como estas, que ni el COVID-19 ni Satanás es el Señor del universo. Si bien Satanás es el príncipe de este mundo, si bien el COVID-19 es la pandemia o es el virus que generó la pandemia vigente, que ha hecho estragos a nivel económico, a nivel psicológico y a nivel humano, sobre todo cobrándose ya cerca de 1 millón de vidas a esta fecha. No solo eso, sino se han duplicado, por ejemplo, los casos de problemas cardíacos, las muertes por cuestiones cardiovasculares, se han duplicado referentes al año anterior. Y así vemos cosas como esas. Se han multiplicado los casos de violencia en el hogar, se han multiplicado los casos de violencia sexual, se han multiplicado muchas otras cosas, así como se han dejado correr otras patologías como el cáncer. Bueno, vea todo esto. Esto nos ayuda a ver cuánto daño hace un virus, pero también cuánto daño hace una comprensión incorrecta de quién es el soberano. Nosotros a veces atribuimos todo a la gente mala que nos rodea. Si bien es cierto que la gente que hace mal tiene la culpa de lo que hace, y que el diablo
que es real y al cual no debemos ignorar, sino resistir firmes en la fe, dice la Biblia, y por otro lado, no ignorar sus artimañas en absoluto, no es Él el Señor, si bien es el príncipe de este mundo que gobierna las naciones mediante sus diversos príncipes, por sobre Él y por sobre todas las cosas está el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, aquel que dijo, ni un pajarillo cae a tierra sin Dios. Es aquel que dijo que no os preocupéis por vuestra vida porque no podéis añadir a vuestra estatura un codo, dando a entender con esa frase que no puede añadir ningún ser humano una hora más a su vida. Por lo tanto, si alguien ha de partir de esta vida, simplemente lo hará porque lo ha determinado la soberana voluntad de Dios, como sea. Bueno, toda esta introducción tiene que ver con esto, que las cosas que nos suceden, muchas veces nosotros no las entendemos, pero puede que Dios las esté usando para enseñarnos, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero no para el beneficio personal, muchas veces el beneficio es para el Evangelio, no para nosotros. No era ningún beneficio para Pablo estar preso, ni psicológico, ni financiero, ni emocional, ni en ningún sentido, ni físico, ni en ningún sentido. Pero ha sido beneficioso para el Evangelio. Claro, lo que pasa es que Pablo entendía que su vida no era tan valiosa como nosotros la entendemos por encima de nuestra responsabilidad con Dios. Nosotros decimos, bueno, la vida primero y después, si tengo tiempo, me arreglo con Dios o cumpliré con Dios. Pablo no era de esto y la Biblia nos enseña que Pablo tenía verdaderamente, primeramente, el reino de Dios y su justicia y dejaba inclusive su vida en las manos de Dios, que Él decida cuándo habría de partir. Todo esto hizo que, como dice el verso 14, en Filipenses 1, 14 y 15, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, en Cristo Jesús, dice, con mis prisiones, o sea, con lo mal que lo estaba pasando Pablo, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea, lo que provoca el temor en la gente, que es que caiga preso más injustamente. Creo que a cualquier delincuente le da temor caer preso, por eso corre. Pero también le daría miedo, en un país donde reine la injusticia, a una persona justa caer en manos de los injustos que están en el poder. Bien, en este caso, a pesar de todo y ello, la mayoría de los hermanos, obviamente no todos, sino una gran parte de los hermanos, y esto pasa, vemos y lo vemos hoy en la actualidad, en medio de esta pandemia, vemos como muchos hermanos, no todos, cobraron al final más coraje todavía, más compromiso con el Señor. Otros encontraron la excusa perfecta para no conectarse. No me estoy refiriendo a los que están en inferioridad de condiciones, a los que tienen que cuidarse, aislarse. Por supuesto, eso es prudencia, sabiduría. Para eso Dios proveyó medios como estos, para que no les falte la palabra de Dios. Pero hay personas que en esta pandemia encontraron la excusa perfecta para deslindar sus responsabilidades, para dejar de servir a Dios, para decir, bueno, yo no puedo. Y entonces son de esos, de la minoría, que en vez de cobrar ánimo en medio de las dificultades, se han desanimado y se han justificado injustamente. Bueno, ellos hablaban la palabra sin temor, definitivamente se atrevían más al compromiso, sabiendo que les podía costar la vida, o podían caer presos, por lo menos. Lo concreto es que ellos se atrevían. Pero también encontramos algo, que dentro de toda esa nube de llamados cristianos, había algunos que también aprovechaban el río revuelto. Conoce la frase, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, allí cuando hay lío, cuando hay confusión, hay quienes están atentos, no a la confusión, sino a aquellos que están abstraídos en el conflicto, en el problema, en el temor, en el miedo, para robarles, para engañarles, o para sacar tajada, o para sacar ventaja. Siempre hay de esa gente muy, muy capaz para aprovecharse de los débiles, para meter el bolsillo, esto en términos figurados o en términos directos, la mano en el bolsillo a otros y robar, o quedarse con los bienes de otro y justificarse encima, ¿no es cierto? Bien, algunos, a la verdad, dice, predican a Cristo por envidia, o sea que, viéndolo a Pablo en esa condición,
aprovechaban la condición de Pablo para decir, viste, mirá, el apóstol de ustedes está preso, mirá lo que le está pasando. Y esto puede ser ahora también, por ejemplo, dándole aplicación, vemos que muchas personas contagiadas por su servicio en el hospital, médicos, enfermeras, dicen, ¿ves? Ahí está. Torpemente se contagió. Y por allí es fruto simplemente no es de la falta de previsión o de prudencia, simplemente así se dieron las circunstancias y se contagió. También pueden pasar de diversos pastores o hermanos, que no necesariamente por irresponsables o por no cuidarse, sino porque simplemente así se dieron las cosas, porque el virus es una partícula muy, muy pequeña que apenas es detectable con un microscopio y por lo tanto, no sé si con un microscopio se puede ver, pero es tremendamente pequeña y más este coronavirus, según dicen los científicos, es más pequeño todavía que los virus, el tamaño que tienen los virus habituales, que conocemos más en los inviernos y en los veranos también. Bueno, de todas maneras, estas personas predicaban a Cristo como apoyándose en la triste condición de Pablo para degradarlo, y ellos, como estaban libres, no estaban presos, sentirse como más bendecidos. Hoy vemos, comparativamente, podemos hacer esto, muchas personas hoy, porque tienen dinero, tienen trabajo, piensan que están más bendecidas que aquellas que están pobres, que aquellas que están sin trabajo. Realmente están convencidos, piensan que son cristianos muy bendecidos y que hay cristianos o siervos de Dios que están pasándola muy mal económicamente, sus iglesias están pasándola muy mal y dicen, ¿ves? Allí está el resultado de su poca fe. Bueno, ese tipo de tonterías que hoy se practica aún en gran cantidad, en un gran núcleo de cristianos, bueno, es lo mismo que utilizaban estos hombres, que utilizaban la condición de Pablo para contender por envidia, porque Pablo era un apóstol y ellos querían serlo también, pero sin la autorización de Dios, ¿no? Pero había otros que lo hacían de buena voluntad. Eso es lo interesante, que hay gente sincera, gente honesta, siempre hay un poco de todo. A mí particularmente esa frase, en la viña del Señor hay de todo, no me gusta porque la viña del Señor es la viña del Señor. Lo que por allí conocen como iglesia de Cristo en la tierra, bueno, sí, en la iglesia de Cristo en la tierra hay muchas cosas que son de todo. Bueno, pero dentro de eso que hay de todo, hay bueno, hay malo, hay trigo y cizaña que crece junto en el mundo, hay personas con muy buena voluntad, que entienden, que son sabias, que dicen, bueno, vamos a orar por Pablo porque es un hombre de Dios, es un hombre temeroso, es un hombre sabio, un hombre comprometido, que da su vida y que valoró más el Evangelio que su propia vida, ¿no? Bueno, la pregunta es para vos y para mí. ¿Valorás vos más tu vida que el progreso del Evangelio? Ahí está, ¿no? Queda pendiente. O te guardas más o te apartas más porque valoras más tu vida que el propio progreso del Evangelio. ¿Qué haces para el progreso del Evangelio? ¿Valoras más tu economía que el progreso del Evangelio? ¿Valoras más tu casa? ¿Valoras más lo tuyo que el progreso del Evangelio? Bueno, para aplicar, ¿no? Esta frase sería interesante para verla en nuestros contextos particulares. Bueno, en Filipenses 16:17, aclarando esto, Pablo dice, los unos, insistiendo sobre el punto, ¿no? Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, o sea, no son gente recta, honesta, transparente, no tienen tienen una doblez de corazón. Y pensando añadir aflicción a mis prisiones, obviamente, con sus detracciones, sus acusaciones públicas y sus comparaciones, y vaya a saber qué opiniones tenían de Pablo, trataban de hacer y debilitar la convicción que tenían los hermanos para con Pablo, la confianza que le tenían, el amor que le tenían, para que los amen a ellos más. Eso es envidia, ¿no? Y contienda. Bueno, falta de sinceridad o insinceridad. Bueno, ellos pensaban ya lo que estaba sufriendo Pablo, decía, bueno, que tenga un poco más de aflicción. Pero, otra vez Pablo arremetiendo con esto, hay otros que lo hacen por amor, sabiendo esto, siguen apoyando el Evangelio, siguen apoyando a los predicadores honestos como Pablo, a los hombres que hoy trabajan en pro del Evangelio, no de la charlatanería evangélica, no de la mercadotecnia evangélica, no de la mera religión fundada en el moralismo sin Dios, o fundando la salvación en el moralismo. Hay muchas personas dentro del evangelicalismo moderno
que fundamentan su salvación convencidos de que su alto moralismo los lleva al cielo y a adquirir grandes bendiciones. Bueno, eso es un error, es una falacia total. Bueno, pero otra clase, siempre hay de los dos, ¿vieron? Esto para que vea que en una gran casa hay instrumentos de oro y de plata, otros de madera y de barro, unos para usos viles y otros para usos honrosos. Bien, Pablo estaba puesto para la defensa del Evangelio. Obviamente había muchas personas que con sus doctrinas cerradas lo que hacían era degradar el Evangelio, diluir el Evangelio. En cambio, Pablo estaba puesto allí, y esta palabra para la defensa es algo que se utiliza también en términos militares. Él estaba como apostado en su posición de ministro y de predicador y preso encima, dando testimonio a reyes, a gobernantes, a soldados, como pasó en Filipos en su primer tiempo cuando la fundó, al carcelero de Filipos, justamente a su familia, a Lidia, la vendedora de púrpura, que también años atrás, donde probablemente haya comenzado la iglesia de Filipos, ellos sabían y respaldaron a Pablo, y la iglesia de Filipos es una de aquellas que sustentó económicamente a Pablo más de una vez y ofrendó para los pobres de Jerusalén. Es una de las pocas iglesias que realmente Pablo amó muchísimo y reconoció muchísimo públicamente, así como la de Tesalónica, una iglesia linda, una iglesia buena, en términos de vida de fe, en términos de cristianismo bíblico. Pablo estaba plantado allí para defender el Evangelio. Pero ¿cuál era el fundamento de esto? ¿Cuál era el fundamento? ¿Qué era lo que lo hacía actuar hacia Pablo? ¿Usted pensó cómo es que Pablo pensaba de esa manera? Bueno, la placa que usted va a ver ahora, de por sí o por sí sola le va a decir por qué Pablo actuaba como actuaba. ¿Por qué? Porque nosotros, según pensamos, según son los fundamentos de nuestros pensamientos, las esencias, el espíritu de nuestros pensamientos, es como actuamos. Las prioridades y la valoración de las cosas y relaciones que tenemos es lo que nos mueve a tener prioridades y a elegir, ¿no?, una cosa por otra. Bueno, fíjense que Pablo elegía el progreso del Evangelio antes que, por supuesto, él quería estar libre, naturalmente. Cristo no quiso ir a la cruz, pero si era la voluntad del Padre, que se cumpla primero la voluntad del Padre. Me imagino que usted ni yo tampoco queremos pasar por tiempos difíciles, pero si es la voluntad de Dios, bueno, le diremos: Padre, danos gracia y fuerza, ayúdanos y anímanos. Y seguramente lo hará, la gracia será suficiente, como lo fue para Cristo para enfrentar la cruz. Bueno, pero aquí Pablo estaba mostrando que su posición tenía que ver con esto. El vivir es Cristo. ¿Conoce la frase? Y el morir es ganancia, ¿no? Bueno, leamos el versículo de Filipenses, capítulo 1, versos 18 y 19. Aquí en esta parte vamos a ver, de donde sacamos el subtítulo anterior, que le dice a usted por qué razón Pablo actuaba como actuaba. Porque él decía que el vivir para él era Cristo. O sea, el motivo, la razón, el fundamento de su vida, de su existencia, la razón por qué luchar, resistir y soportar era simplemente Cristo, nada más. Bien, la pregunta es si para vos el vivir es Cristo o para vos el vivir es tus hijos, tu familia, tu gente, tus negocios, tus deportes, tus afanes, tus viajes, tu libertad, tu propia voluntad. ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida? ¿Qué es lo que los mueve? Bien, para Pablo era Cristo. Para nosotros, ¿qué es? Bueno, cada uno podrá hacerse la pregunta. Yo a usted no lo veo, así que no lo puedo juzgar, menos todavía. No sé qué cara estará poniendo en este momento, pero sí Dios sabe el corazón que usted tiene y conoce mi corazón también. ¿Qué pues? Dice Pablo en el verso 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo decía, bueno, a la verdad no me importa mucho si ellos dicen de todo de mí o no, predican por contienda, por lo que sea, predican. Y lo que me importa a mí es que están hablando de Cristo y todo el mundo está conociendo a Cristo. Si hablan mal de mí no importa mucho.
En realidad le comparto algo. En un primer tiempo, como nos pasa a todos, nos pone muy mal cuando hablan mal de nosotros. Pasado el tiempo y conociendo más a Cristo y valorando lo que tiene valor, cada vez nos importa muchísimo menos lo que inclusive nuestros más cercanos pueden opinar de nosotros mismos, porque la verdad ya nuestra vida no vale si Cristo no hace algo en nosotros. Nos damos cuenta que somos viles pecadores y que si Cristo no produce el fruto del Espíritu en nosotros, somos los mismos arruinados, espiritualmente hablando, que éramos antes de conocer a Jesús. Bien, él se alegraba y se iba a gozar igual si se seguía predicando a Cristo a como dé lugar. Mal o bien, se hablaba de Jesús y se lo conocía al Mesías. En el verso 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Acá no es claro el versículo, porque algunos pueden decir, bueno, pero finalmente él tenía una certeza, pero Pablo después no fue decapitado, quizá no murió, ¿acaso? ¿Y cómo iba a resultar su liberación? Bueno, aquí tiene que ver, hay muchas formas de llamar liberación o salvación. Pablo no necesariamente ser salvo de la cárcel, pero sí ser salvo de la aflicción, tener paz en medio de la aflicción, paz en medio de la tormenta. Cuando nosotros oramos, Señor, si no vas a librar a fulano, por lo menos que no tenga dolor, que tenga paz, que tenga tranquilidad, que tenga seguridad, que pueda tener... Yo oro así, hay muchas personas en mi congregación que están pasándola muy mal, algunos están enfermos, otros no tienen trabajo, y yo oro para que tengan trabajo, pero Señor, si no les das un trabajo, a lo menos te ruego que la paz guarde sus corazones y que el gozo de Cristo los mantenga en alto. Esa es mi oración. Así como lo es para mí, yo muchas veces me siento frustrado porque no logro que el Evangelio llegue a los corazones de todos como quisiese que lleguen, o tener más medios o para alcanzar a más personas con estas verdades eternas, la semilla eterna del Evangelio de Cristo que no ha de ser cambiada. Bueno, Pablo decía, de todas maneras yo voy a ser librado de esta condición de aflicción. Él decía que las oraciones lo iban a liberar del dolor, quizá de la prisión podría ser, no importa mucho. Pablo tenía confianza en que el Espíritu Santo le traería finalmente la verdadera libertad, la cual obviamente ahora mismo ya tiene, pues que está en el cielo junto al Señor. Bien, Filipenses 20:21 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. O sea, en lo personal él no tenía nada de culpa o razón por la cual está el preso. Se lo juzgaba injustamente, por envidia, a Jesús también lo mataron por envidia. La misma Biblia dice que lo mataron por envidia. Los mismos malos judíos lo mataron por envidia a Jesús. Bueno, él decía, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí está el punto. Ahí está el centro del mensaje, más que la propia vida. Este es el título del mensaje, ¿no? De esta serie, Práctica Esencial del Cristianismo. Vemos en esta serie a un Pablo que nos da un ejemplo tremendo. El mismo ejemplo que los otros hermanos, que muchos hermanos de Filipos, tomaron y cobraron valor para predicar el Evangelio, para estar al lado de los siervos, inclusive los siervos sufrientes. No los siervos exitosos solamente, o los que les va bien, sino los que están mal, sabiendo que si Dios permitió en ese siervo que haya una dificultad, lo hará Dios con el propósito a veces de tratar con él, o a veces con el fin de hacer progresar su obra, su iglesia. Para saber los planes de Dios, algún día los entenderemos, pero no podemos cuestionar simplemente a Dios porque no entendemos. Más vale hacer silencio, humillarnos y esperar en su misericordia. Bueno, Pablo decía, obviamente él no sabía si iba a salir con vida de esta. Hay otras veces que Pablo no supo si iba a salir con vida. Recuerda cuando él naufragó, él decía que Dios permitió eso, que perdiera la esperanza de conservar la vida, para que supiese, una vez que logró salvar su vida, que Dios es el que salva y no Pablo. No Pablo, ni su inteligencia, ni su capacidad, ni sus amigos, ni su dinero, ni su seguro social, ni los mejores médicos, ni los mejores tratamientos, ni el mejor hospital. O sea, si vamos a vivir es porque Dios nos da vida, y si Dios nos la quita, no hay nada en esta tierra, ni remedio, ni tratamiento, ni nada que nos pueda otorgar la vida física. La vida eterna, por supuesto, las tenemos los que hemos nacido de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios. Él decía, yo tengo esta confianza, que sea que viva o que me maten, Cristo va a ser glorificado en mi vida. O sea, el vivir para él era Cristo. Por eso lo dijo, por todo esto que me pasa,
me pasa y permito que me pase y ya no me importa si me pasa, porque para mí el vivir es Cristo, o sea, el motivo por el cual vivo es por Cristo, para obedecerle, amarle, servirle y hacer todo lo posible para que la palabra y el mensaje que Él dejó que se publicase, yo pudiese cumplir mi parte y hacer lo mejor de mí para llevar el Evangelio a miles. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o sea que Pablo sabía que si se moría iba a estar mejor todavía. A veces esto nosotros no lo llegamos a entender y tenemos demasiado miedo de morirnos. A todos nos ha pasado en algún momento, obviamente, más en estos tiempos de pandemia, y más los que son más adultos todavía, los que son más jóvenes todavía no experimentan esto, pero los que van creciendo y los que son más grandes tienen a veces este miedo, pero en la medida que vamos uniéndonos a Cristo y en la medida de que nuestra vida es Cristo, el morir para nosotros se torna ganancia. Ya el dinero, los bienes, la fama, la gloria, como muchos cristianos quieren, no es el motivo por el cual vivimos. Muchos cristianos tienen verdaderamente otra cosa en su cabeza. Ellos quieren ser grandes, padres de naciones, impactar reinos, alcanzar muchos. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo. O sea, la motivación de mi vida es Cristo, no el hacer grande la iglesia, sino Cristo. Por supuesto que Pablo quería que muchos conozcan y que muchos sean salvos, y él hacía todo lo posible para que lo sean. Pero en verdad lo que fundamentaba y lo que movía a Pablo era su amor por Cristo Jesús. Y sabía que si lo mataban, él iba a estar mejor, muchísimo mejor. Ya era de por sí que lo maten, era ganancia, porque lo liberaba de varias cosas. Fundamentalmente de sus propios pecados. Sabe que la muerte, de lo primero que nos libra, es de nuestros propios pecados, que son los que verdaderamente nos afligen. En segundo lugar, nos libra de la maldad de este mundo, de la influencia o agresión de los demonios, y finalmente de la gente mala también. En definitiva, el morir para los cristianos siempre, siempre es ganancia. Muy bien, pero después pasaba esto. Decía, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escogerá. O sea, el problema de Pablo no era si vivir o morir, si para quién era mejor que Pablo esté con vida. Si estar con vida era mejor, entonces prefiero vivir. Pero estar con vida para hacerle bien a otro, no para pasarla bien yo. Eso decía Pablo. O sea, esto es lo que hace más valioso el Evangelio que la propia vida, que lo personal. Nosotros vemos, y muchas veces nos ha pasado, seguramente a usted también, que usted valora mucho más lo que tiene y todo lo que le rodea que el mismo Cristo, el servicio a Él, el compromiso con Él. No sabía qué escoger, si partir con el Señor y estar muchísimo mejor, o que el Señor le permitiese vivir y seguir luchando, seguir sufriendo persecuciones y seguir predicando el Evangelio. Bueno, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso decía Pablo. Él estaba ahí, no sé qué hacer, porque una cosa es buena y la otra es mejor. Ninguna de las dos cosas son malas. Bueno, él era así de sincero y se lo explicaba a los filipenses. Ahora, en el verso 24, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Él sabía que un tiempito más iba a estar. Por supuesto, no iba a vivir para siempre en esa condición. De hecho, Pablo murió hace muchos años. Pero él sabía que permanecería más y de hecho así era. Para el provecho y gozo de la fe. No para otra cosa. No para tomar unos mates, sino para que él siga siendo ministro de Jesucristo. Para que siga hablando como debe hablar. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, para que la gloria de Cristo se siga manifestando a través del ministerio de Pablo. No porque Pablo era un hombre de gloria, sino porque Pablo llevaba el evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloria abundaría, la que estaba de Cristo en Pablo, abundaría en los de Filipos, otra vez, una vez más, entre los filipenses. Bien, y terminando este mensaje, vamos a una última exhortación, que es la última parte de este mensaje. A estar firmes en Cristo, pero cualquiera sea la situación. Firmes en Cristo, cualquiera sea tu situación, la situación, mi situación. Esa es
lo que Pablo le dice a los filipenses, dándoles aliento en este sentido, ¿no? En Filipenses 1, 27 y 28, que es donde estamos terminando ya esta porción de la carta, en este segundo día, dice solamente, y aquí viene la serie de recomendaciones, esto es para vos, es para mí, para nosotros, solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hay una forma que es digna del Evangelio, en santidad, en compromiso, en servicio, en humildad, en amor, en sencillez de corazón, irreprensibles. Para que, o que sea que esté, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, lo que Pablo decía, hagan lo que corresponde. Lo que corresponde es que ustedes estén firmes, combatiendo en el Evangelio, sea que vaya o no vaya, sea que esté con ustedes o no esté. Bueno, lo que es digno de Dios es que ustedes, ausente o presente quien les habla, estén combatiendo unánimes, no individualmente, sino unánimes. Este es un punto clave, más para la iglesia del siglo XXI, una iglesia invadida por el individualismo, el evangelicalismo individual y personalizado, hasta dones personalizados, ministerios personalizados, congregaciones personalizadas, iglesias personalizadas, todo hecho de la misma manera que el mundo, inclusive cosas que rayan ya la idolatría, el pecado y la inmoralidad, entre comillas, santificadas para que sea un medio para alcanzar a otros para Cristo, ¿no? Algunas vergüenzas por allí. Bueno, unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, como le pasó a Pablo, ¿no? Para que ellos, o para ellos, esto es ciertamente indicio de perdición. O sea, oponerse al verdadero evangelio, a la predicación de las Escrituras, es una señal de que la persona está perdida. Esto es muy importante. Una de las señales de que la persona es salva es que ama a Cristo, que pone a Cristo en primer lugar y que ama la palabra. Pero cuando una persona se ofende por la palabra, cuestiona todo lo que dice la palabra, está continuamente tratando de torcer el sentido, escuchar otras cosas, escuchar cualquier otra voz, menos la voz de los hombres que transmiten las palabras de la Biblia. Todo eso hace que esas personas tengan un indicio de perdición. Pero ellos se van a oponer, obviamente, pero en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. O sea, el hecho de que uno ame el Evangelio, ame las Escrituras, que no ama todo lo que hay alrededor de las Escrituras, que hay muchas cosas, hay muchos libros lindos, libros más o menos y libros que son cualquier cosa. Bueno, pero no es cuestión de amar libros, sino cuestión de amar este libro, la Escritura. Bueno, para muchos eso es indicio de salvación. Y eso no es personal, no es porque yo, soy una persona muy especial para Dios, entonces siento la Biblia más que cualquier otra opinión personal o cualquier otro libro escrito por un hombre. No, sino que Dios pone en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Dios nos amó primero, por eso le podemos amar a Él. Amarle a Él y amar su palabra y amar su iglesia es básicamente lo mismo. Porque la iglesia es el cuerpo cuya cabeza es Cristo. La palabra es el Espíritu y el Espíritu es el Señor y Dios es Dios. Por lo tanto, amar a Dios, amar la palabra, amar la iglesia, tiene que ver con lo mismo. Y eso es todo de Dios. El que no lo tiene, por supuesto, para él o para ella es un indicio de que todavía está perdido, aunque esté dentro de una iglesia y socialmente unido a la iglesia. Finalmente, los últimos 2 versículos y oramos ya. Filipenses 1, 29 y 30 dice: porque a vosotros es concedido, y escuchen estos últimos versículos de hoy, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, o sea, no a causa de un delito personal, a causa de una torpeza mía o tuya, sino a causa de Cristo, no solo que creáis, eso Dios te concedió a vos y a mí, que creamos. Ahora, sino en Él, ¿no? Sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, que ahora oís que hay en mí. O sea, ¿qué está diciendo Pablo acá en el final de este párrafo? Que
no piensen que todo esto es el resultado de hacer algo mal, sino que es una concesión divina el sufrir por causa de Cristo. El hecho de que una persona no sufra por la causa de Cristo no es una bendición, es justamente una persona excluida de las bendiciones, porque una de las componentes de la gracia no es solo la fe, la vida eterna, la relación con Dios, lo cual es perfectamente maravilloso, sino el sufrir por la causa de Cristo, así como el creer en Cristo, es una concesión divina. Por lo tanto, mis amados hermanos, atentos a estas cosas, porque el sufrimiento en Cristo y por la causa de Cristo tiene sus grandes recompensas y es un favor que Dios te concede. Por lo tanto, paciencia, fe, prudencia, sabiduría en acción es lo que Dios nos demanda en este tiempo. Amén. Entonces, finalmente vamos a orar en esta oportunidad para cerrar esta serie expositiva, la práctica esencial del cristianismo, Filipenses 1, 12 al 30 en el día 2, más que la propia vida. Ahora, ¿qué pensás? ¿Es tu propia vida lo que vale o es el Evangelio, el progreso del Evangelio? ¿Te preocupa el progreso del Evangelio? ¿Te preocupa que los ministros de Cristo sigan predicando o te da poco y nada de importancia el hecho de que un ministro tenga la fuerza, los recursos, el espacio, la garra, las condiciones, el apoyo suficiente para predicar el Evangelio? ¿Te importa o realmente te tienes sin cuidado? Ahí hay algún indicio también. Eso es importante reverlo en nuestros corazones y encaminar nuestros pasos para que se cumpla en nosotros también esta palabra, que podamos decirla con toda sencillez y sinceridad, que para mí el vivir también es Cristo y el morir, bueno, por supuesto, ganancia. Oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta oportunidad. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por concedernos la fuerza, la sabiduría. Gracias por concedernos la convicción de nuestros pecados y muchas veces concedernos el sufrir por la causa de Cristo. Sabemos que a nadie agrada el sufrimiento, ni a ti mismo te agradó, ni enviar al Hijo como Padre, ni como Hijo ser crucificado humanamente allí en el madero. Aún con ello, te gozaste luego de todo lo que habría de venir. Así nosotros también, si bien no es causa de gozo el presente sufrimiento para nadie, Padre, te pedimos la fuerza, la gracia y la bendición para todos los que están viendo este video, escuchando este audio. Donde quiera que llegue, te ruego, Señor, que la paz y la gracia de Dios los conforte, los sustente en medio de la dificultad económica, en medio de la enfermedad, la amenaza de muerte. Dales paz, dales seguridad, dales propósito, que ellos puedan valorar a Cristo más que sus propias vidas, que el progreso del Evangelio sea más importante que sus intereses personales, particulares o sus objetivos en la vida, aunque sean buenos, Padre, pero que verdaderamente podamos cada uno de nosotros decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así te lo pedimos humildemente, Padre, en el nombre de Jesús, y ustedes y nosotros decimos amén y amén. Qué bien, ¿eh? Qué buen tiempo de reflexión. Aquí yo voy a poner como siempre nuestro lugar de reunión donde anhelamos estar pronto, todos juntos. Acá estamos muy juntos, ¿no? Por supuesto esta foto, bueno, ahí tiene el año cuando fue sacada, ¿no? El de 2017. Acá en el 2020, ya a partir de marzo no la pudimos ver nunca más así. Obviamente la iglesia la extrañamos, ¿no es cierto? Bueno, oremos para que pronto pase todo esto. Pero si todavía no pasa, como decía Pablo, ¿será que Dios tiene algunos propósitos más con cada uno de nosotros? Seguramente. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que nos estaremos encontrando, por supuesto, el viernes a las 20, cada uno en nuestras casas, a 22, en la oración. Los jóvenes, por supuesto, también tienen su tiempo de oración. Atentos a todos los anuncios, rebobinar este video para ver los anuncios referentes a preadolescentes, adolescentes, niños y jóvenes, y estar atento a la reunión de los jóvenes
presencial, si no hay marcha atrás, esperemos que no, pero Dios dirá, lo que digan las autoridades, eso tendremos que hacer. De otra manera, les invitamos a que estén atentos y el domingo que viene, ya en el ayuno congregacional, nos volveremos a encontrar en la iglesia, en los 2 cultos habituales, a anotarse el viernes después de las 22 como siempre. Ahora, si este video te fue de bendición, podés compartirlo, darle compartir en otro lugar. Los que están escuchando en AM Vida 1490 también pueden vernos en Facebook y compartir lo demás. Nada más por ahora. Un gran beso de mi esposa, que está cuidando a su mamá en este momento. Siempre es la hora, más o menos. Y bueno, son las responsabilidades que nos tocan. Difíciles momentos para algunos, otros un poco más, otros un poco menos. Pero en todo y por todo damos gracias a Dios, porque Dios siempre tiene cosas para nuestro bien. Por ahora nada más. Muchas bendiciones y hasta la próxima.